Vamos entonces a hablar un poco en este momento, y hemos estado hablando en cierta manera de este tema ya, del proceso de discipulado a través de las células. Y vamos a recordar lo que dice la Biblia en la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión en Mateo capítulo 28 dice claramente, y ustedes lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice la Gran Comisión? A ver, ¿quién lo repite de memoria? Todo el mundo lo puede repetir, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el concepto de hacer discípulos, fíjense que el mandato en ese pasaje es hacer discípulos. Y ese mandato abarca, obviamente, varias cosas. Abarca, obviamente, la conversión, el llamamiento al arrepentimiento de parte de la gente. O sea, para ser discípulos, alguien tiene que llegar a convertirse. A ser un discípulo de Cristo es alguien que se convierte a Jesucristo. Es decir, la Gran Comisión implica el hecho de que para que la gente se convierta, o que la gente sea un discípulo de Cristo, tenemos que comunicarles el Evangelio, tenemos que hablarles el Evangelio, porque el ser discípulos comienza cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El pasaje habla allí de que los creyentes vayan donde está la gente que no es discípulo, que no es creyente, y conduzcan a la gente a Jesucristo. La evangelización de que hablamos hace un rato es parte de eso, ¿ok? O sea, comenzamos la tarea de hacer discípulos. Cuando Jesús le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, le está diciendo, mira, toda esa gente que no me conoce, que no ha conocido el Evangelio, que no ha conocido la salvación, necesita esa salvación. Tú tienes que ir allá y hacer que ellos sean discípulos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Obviamente tenemos que hacerlo compartiendo el Evangelio, lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? Hablamos de la evangelización en los grupos, en los oicos, en la evangelización a través de nuestras redes familiares, nuestras redes de amistades. Entonces ese es el comienzo del discipulado. El discipulado incluye la predicación de la palabra de Dios, pero no se queda ahí. El discipulado es algo más que eso. Es presentar a Jesucristo a la gente para que sean salvos, pero también la Gran Comisión dice, vayan, hagan discípulos, bautizándolos. Entonces, escuche bien, nosotros no hemos cumplido con la Gran Comisión hasta que no hagamos lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio a la gente para que la gente responda y se convierta a Cristo. Pero tenemos también que bautizarlas. Es decir, la gente tiene que ser bautizada. Jesús dice, hagan discípulos bautizándolos. Entonces, la gente que usted evangelice y que conozca a Cristo como Salvador personal, necesita ser bautizado. O sea, usted no se puede quedar en el mero hecho de que la gente hizo una profesión de fe, de que la gente oró para recibir a Cristo. Eso es importante y es lo básico, es lo esencial, pero Jesús dice que hay que bautizarlo. Entonces hay que bautizarlos, ¿verdad que sí? Usted tiene que hacer todo el esfuerzo posible porque eso se pueda cumplir. La profesión de fe sin el bautismo no satisface los requerimientos de la Gran Comisión. Por tanto, nuestra labor hacer discípulos no se satisface hasta que las personas sean bautizadas. La gente tiene que ser bautizada. Entonces, recibir a Jesucristo y ser bautizadas. Pero por supuesto, hay otro elemento dentro de la Gran Comisión. Ya hay tres cosas importantes en la Gran Comisión, ¿verdad? Uno es la proclamación del Evangelio, que se da cuando compartimos las buenas nuevas de Jesucristo. El otro es
el bautismo de los creyentes, de los nuevos creyentes, y el otro es el proceso de enseñar a obedecer a los que van creyendo. Eso es lo que dice la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De manera que tenemos que hacer una labor que incluya estas cosas. Es interesante que este año tenemos la meta de que cada una de las células por lo menos llegue a evangelizar y bautizar y discipular a por lo menos una persona. Ya comenzamos, ¿verdad? Porque este año, ahora en enero, 2 personas de la célula de Judy se bautizaron. Así que de la célula de Judy ya se bautizaron 2. Así que ya cumpliste la cuota, pero puedes seguir añadiendo, Judy. Puedes seguir añadiendo, ¿verdad? De una célula que antes dirigía Ligia, también se bautizó otra persona. Y hay una persona que está asistiendo a la célula de Raymond, que también se bautizó el domingo pasado. Entonces, ya ellos cumplieron con su cuota, pero yo creo que no deben conformarse con eso, ¿verdad? Deben seguir trabajando porque se siga expandiendo la obra. Pero necesitamos que el resto de las células haga su parte de esa parte del proceso de discipulado. Hermano, diga. Hay 2 en la célula mía, por fe ya se van a bautizar. ¿Verdad que sí? Ah, no, pues ya estamos resueltos. Bien, bien, amén. Ok. El discipulado, mis hermanos, el discipulado se lleva a cabo de una manera mejor cuando se hace a través de los grupos pequeños. El hermano Avery Wills fue un hombre que dedicó toda su vida al trabajo de discipular y por cierto, ha escrito unos materiales muy buenos que hemos usado acá en el pasado y tal vez volvemos a usarlo otra vez para ayudar a entender todo esto del proceso de discipulado. Él dice que el discipulado se realiza mejor cuando se hace en grupos pequeños. Y obviamente la célula probablemente es el mejor ambiente para que nosotros podamos hacer discípulos. En realidad el propósito de la célula no es solamente reunir a mucha gente, sino ayudar a la gente a convertirse y a llegar a ser en ese proceso verdaderos discípulos de Jesucristo. El hermano Comiskey dice, el ministerio celular, y ahí hay que separar esas 2 palabras que están allí, pero el ministerio celular, eso no es un error de ellos, sino mío. El ministerio celular no trata principalmente acerca de la célula, sino de hacer discípulos que sean moldeados, formados y transformados a través del sistema celular. En otras palabras, hermanos, el propósito de la célula, o sea, la célula no es un fin en sí mismo. O sea, no se trata de tener células por tener células, sino que el propósito de la célula es, ya hemos dicho, entre otras cosas, alcanzar personas y lograr que esas personas sean discípulos de Jesucristo. Ese es el propósito de la célula. Entonces, nuestro propósito es hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Y cómo se hace discípulos? Bueno, que se convierta la gente nueva que no conoce a Cristo y que los que están en el proceso puedan empezar a crecer y los que están ahí puedan ser cuidados, y de eso vamos a hablar un poco más mañana también. Entonces, el discipulado incluye el trabajar con la gente. No se trata, y ahora quiero concentrar la atención sobre esta última parte, no se trata solamente de que la persona haga una profesión de fe y sea bautizado. Tenemos que ir un paso más allá, y ese paso es ayudarlos en el proceso de obedecer. Jesús dice en la comisión enseñándoles, atención a esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles a obedecer. Necesitamos enseñar a la gente la obediencia. Y ese es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús fue, y lo hemos hablado ya varias veces, el modelo de hacer discípulos. Y a nosotros nos impresiona la cantidad de veces que vemos a Jesús con las multitudes, ¿verdad?
Vemos a Jesús en el lago de Galilea con las multitudes, enseñando a las multitudes. Vemos a Jesús en la planicie aquella, enseñando a la gente, multiplicando los panes. Vemos a Jesús con muchísima gente, que dice la Biblia, que le seguía y Jesús le enseñaba. Pero si ustedes leen bien el Nuevo Testamento, verán que en el Nuevo Testamento, especialmente en los Evangelios, si usted calcula el tiempo que Jesús pasó con los 12 solamente, ese es casi la mitad del tiempo, o lo mismo, casi lo mismo, el mismo tiempo que Jesús pasó con las multitudes. Y si nos impresiona el hecho de que pasó mucho tiempo con las multitudes, ¿no? Predicando el Evangelio a mucha gente. Pero Jesús dedicó posiblemente más tiempo, probablemente, ¿no?, a ese grupo pequeño de discípulos a fin de que ellos estuvieran preparados para la obra del ministerio que Él les iba a encargar. Entonces, es importante que nosotros hagamos el trabajo del discípulo con el modelo que Jesús nos dio, y el modelo que Jesús nos dio es trabajar con la gente en los grupos pequeños. Si usted lee las cartas de Pablo, va a encontrar también que Pablo siguió también el mismo ejemplo. En sus viajes misioneros, Pablo reclutó personas, lo leemos en la Biblia, recluta a Timoteo, reclutó a Tito, reclutó a otras personas, y en donde quiera que iba, él se rodeaba de un grupo pequeño de hombres a quienes entrenaba, enseñaba, pasaba tiempo con ellos y después los enviaba a hacer el trabajo. Entonces el modelo de Pablo es el mismo modelo, y por supuesto es también el mismo modelo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía igualmente la práctica de escoger un grupo de personas, un grupo reducido, que fueran preparadas para hacer el trabajo de la obra. Entonces, el patrón del Nuevo Testamento es ese, es que nosotros no solamente nos conformemos con la conversión o la profesión de fe de alguien, sino que nosotros podamos darle seguimiento a esa persona, que podamos ayudarlo en el proceso del discipulado. Es interesante que en Hechos capítulo 2, verso 42, que leímos ayer, habla de que los que habían recibido la palabra perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otras, en las oraciones y en el partimiento del pan. Y luego dice la Biblia que ellos se reunían en las casas y se reunían en el templo. Entonces, la tarea de discipular es una labor que hacemos de muchas maneras. Y yo estoy convencido de que cuando en la reunión del domingo, con 200, 300, 400 personas acá, predicamos la palabra, estamos haciendo proceso de discipulado. Pero eso solamente es una parte. También necesitamos concentrar nuestra atención de una manera más específica en un grupo de personas, en un grupo pequeño. Entonces, mis hermanos, necesitamos trabajar con los nuevos creyentes. Necesitamos trabajar con los nuevos creyentes. No asumamos que la gente entiende todos los detalles de la doctrina que ya usted entiende. No asumamos que tan pronto alguien se convierte, va a saber todo en forma automática. Es interesante en este pasaje de Hechos capítulo 8, cuando el eunuco, el tesorero de la reina de Candace, está leyendo el libro del profeta Isaías, él le dice, se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces este señor le da una respuesta muy buena. Él le dice, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? ¿Cómo voy a entender lo que está diciendo el profeta Isaías si no tengo a alguien que me guíe? Entonces, mis hermanos, ese es nuestro trabajo, el poder guiar, porque la gente puede conocer a Jesucristo, pero necesita ahora la guía de los creyentes, la guía de la iglesia, para que podamos ayudarlos a entender muchas cosas. ¿Qué necesita la gente? ¿Qué necesita un nuevo creyente para seguir trabajando y seguir creciendo? Bueno, necesitamos ayudar al nuevo creyente en temas de doctrina. Por supuesto, usted no tiene que ser un teólogo ni tampoco esforzarse porque ¿cómo se llama? El nuevo creyente llegue a ser una especie de eminencia teológica, sino que es importante que le comuniquemos al creyente algunas verdades que él pueda ir asimilando.
Por ejemplo, una reafirmación de la salvación por gracia mediante el arrepentimiento y la fe. Siempre es importante cuando trabajamos con una persona nueva hacerle la pregunta acerca de la salvación. Y son esas dos preguntas clásicas que se usan en evangelismo eficaz: si tú murieras ahora y te vas al cielo, etcétera, ¿no? Ese tipo de preguntas para determinar sobre cuál base la persona está pensando. Y muchas veces, incluso gente que hace profesión de fe públicamente en la iglesia necesita ser evangelizada, porque tal vez ellos tuvieron una impresión, una emoción y no entendieron bien el evangelio. Entonces hay que volverles a predicar el evangelio. Creo que una cosa que hay que hacer con un nuevo creyente, hermano, siempre en su célula: vuélvale a predicar el evangelio, vuélvale a hablar, a aclarar la doctrina. Debe hablarle un poquito, darle una afirmación de la seguridad de la salvación. Hay muchísimos versículos en el Nuevo Testamento que hablan de la seguridad de la salvación. Es bueno que el creyente sepa desde el comienzo que la salvación que tenemos es segura y que por lo tanto estamos firmes en esa salvación. Ayudarlos en una afirmación sobre el bautismo. Temprano hay que enseñarle que hay que bautizarse, y la gente le va a decir: pero yo me bauticé cuando estaba chiquito. Bueno, entonces le vamos a explicar que ese bautismo, a la luz de la Biblia, no es bautismo, porque se hizo primero cuando estaba chiquitico, que usted no sabía nada, y segundo, se hizo en la forma inapropiada y por los motivos incorrectos. Por lo tanto, hay que bautizarse, enseñarle la doctrina bíblica, algunas enseñanzas sobre la nueva vida en Cristo, algunas verdades sobre el pecado, el diablo, la tentación, algunas enseñanzas sobre la iglesia y algunos hábitos devocionales. Voy a hablar de eso en un momento. Y usted dirá: bueno, ¿y dónde aprendo todo eso? Primero, ya usted lo sabe, tal vez no lo tiene muy bien organizado, pero ya lo sabe. Todo eso que está ahí, usted lo sabe. Segundo, hay mucho material que nosotros tenemos para enseñar estas cosas. O sea, hay por ejemplo un librito que se llama Lecciones para Nuevos Creyentes. Hay otro librito que publicó el hermano Aular, no recuerdo el nombre, pero es un libro breve también con esos contenidos. Hay varios materiales que usted puede usar si quiere orientarse en cuanto a qué cosas enseñarle a un nuevo creyente. Sobre hábitos devocionales, es importante enseñarle al nuevo creyente sobre la oración, a quién oramos, cómo oramos. Es bueno incluso orar con el nuevo creyente. El nuevo creyente no sabe orar. Bueno, pues ore con él para que él vea cómo usted ora y anímele a orar con sus propias palabras, sus propias oraciones, para que el creyente pueda ir creciendo en ese conocimiento, porque necesitamos ayudarle a entender que la oración es importante y hay que instruirlo en cómo orar. También hay que instruirlo en cómo leer la Biblia. Una buena cosa es comenzar a recomendarle, por ejemplo, el Evangelio de San Juan o el Evangelio de San Mateo. También es muy bueno para personas que están comenzando, porque luego la gente empieza a leer la Biblia y piensa que hay que leer la Biblia como se lee cualquier libro. Vamos a empezar por el principio, Génesis. Bueno, tal vez sería bueno esa idea, pero quizás es mejor que empecemos por las cosas básicas, la enseñanza de la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, las doctrinas básicas, para que él vea esto. Y a mí me gusta mucho la recomendación del Evangelio de San Juan, animar al nuevo creyente a que lea el Evangelio de San Juan. También hay otras cosas que ayudarle al nuevo creyente, enseñarle el hecho de que Jesucristo es el Señor y que por lo tanto él necesita rendir su vida a Cristo como Señor. Hay aspectos de la ética que son necesarios, la ética sexual o la ética en cuanto a la integridad financiera. Estas cosas que son asuntos importantes que el nuevo creyente, no tenemos que asumir que el nuevo creyente lo sabe, sino que tenemos que enseñárselo poco a poco, hablarles acerca de estas cosas con la palabra para enseñarle a obedecer todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Seguimos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no hay una varita mágica, ni hay una sola manera de hacer las cosas. Podemos hacerlo de varias maneras. Una es a través del ambiente de la célula. No hay dudas de que
la célula en sí misma funciona como una manera de darle discipulado, seguimiento al nuevo creyente. Sin duda ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque en el ambiente de la célula él va a estar en el compañerismo de los hermanos, él va a estar orando con los hermanos, él va a estar leyendo la Biblia, él va a estar haciendo preguntas. Entonces, poco a poco, él puede ser instruido en el ambiente de la célula. Realmente para nosotros ha sido una enorme bendición este instrumento. Hubo un tiempo cuando tuvimos el Ministerio de Evangelismo Explosivo, acá, lo que hoy es, repito, Evangelismo Eficaz, y teníamos muchas profesiones de fe, pero teníamos poca gente que respondía. Después de esa oferta inicial, de si tú quieres recibir la vida eterna, había muy poca gente que movía el siguiente paso. O sea, realmente no habían experiencias reales de conversión, ni tampoco teníamos un instrumento para integrarlos a ellos o llevarlos a compartir el Evangelio. En cambio, al poder integrar al nuevo creyente a la célula, hemos encontrado que hay una mejor respuesta para que la gente pueda iniciar ese proceso de permanecer, de aprender a ser discípulos. Otra cosa buena de hacer, hermanos, es tener una reunión específica con el nuevo creyente. Es decir, el ambiente de la célula es importante, pero si podemos reforzar eso con una reunión con ese nuevo creyente o con esos nuevos creyentes. Hay algunas células que tienen 2 personas nuevas o 3 personas nuevas. Se puede organizar una reunión con esas 3 personas o esas 2 personas antes de la reunión de la célula, después de la reunión de la célula, otro día, específicamente para trabajar con el nuevo creyente. Y así enseñarle de una forma más específica las lecciones o la doctrina, la enseñanza del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos eso ya de una forma más personal? Repito, anime al hermano nuevo, ore con él, comparta las verdades de la palabra de Dios. Ya he mencionado el hecho de que hay materiales que podemos proporcionarle a usted para que pueda ayudar a la persona. Conteste las preguntas. Una de las cosas que uno puede hacer en una reunión con un nuevo creyente, además de enseñarle, por ejemplo, si usted está usando Vida Abundante o está usando lecciones para nuevos creyentes, haga esas lecciones. Ahí lo voy a decir más adelante. Puede seguir al siguiente, hermano. Es bueno el siguiente. Creo que nos metimos en otro camino ahí. Dele para atrás, mi hermano. Ok, está bien, déjalo así. Parece que cortamos algo ahí. Ok, la idea es que nosotros podamos usar el material, pero no se ¿cómo se llama? Contente con el uso de un material. O sea, los nuevos creyentes tienen preguntas. Tienen cuestiones que traen, ¿verdad? Cosas que quieren saber. Entonces, una cosa buena de hacer en una reunión con un nuevo creyente es que no solamente usted lea la lección que él estudió, le explique un poquito, ore con él, ayúdelo a orar también, sino que también usted le conteste las preguntas. Seguro que hay muchas preguntas que él poco a poco, mientras va leyendo la Biblia, hay pasajes que no entiende, ¿verdad? Ahí la sesión esta, ¿cómo se llama, hermana? El momento de impacto, ahí está. Bueno, pues un momento de impacto en que usted le va a contestar preguntas de un versículo y tal vez le va a contestar preguntas de inquietudes que tienen que ver con situaciones éticas, con cuestiones personales que van a ayudarle a aprender a ser un nuevo discípulo. Acuérdese siempre de que una cosa importante, vamos al siguiente, no sé cuál es el siguiente, hermano. Ok, dale para atrás otra vez, porque nos metemos en otro tema. Una cosa importante es que no se trata solamente de enseñar un libro, se trata de ayudar a una persona a seguir creciendo. Recuérdese de eso. Hay doctrinas básicas que enseñarle, hay cosas que el creyente debe obedecer, hay hábitos que debemos ayudarlo a formar, orar, leer la Biblia, el hábito de venir al templo y de venir a la célula. Eso, ellos no están acostumbrados a nada de eso. Probablemente si es una persona que ha nacido de nuevo realmente, va a tener el deseo de hacerlo, pero hay que animarlo. Ellos no están acostumbrados todos los domingos a ir a la iglesia.
al templo, toda la semana ir a la célula. No están acostumbrados, entonces hay que ayudarles, hay que animarles, si es posible ir a buscarlo, llamado por teléfono, en la semana estar en contacto con el nuevo creyente. Es un trabajo, pero hay que hacerlo. Una cosa quiero decir, ese trabajo no tiene que ser hecho solo por el dirigente. Acuérdense que el dirigente no puede hacerlo todo, pero el dirigente sí tiene la responsabilidad de que ese trabajo se haga. Si hay 5 personas, si hay 2 profesiones de fe, entonces usted puede asignarle a un par de hermanos, darle instrucciones en cómo hacerlo y a ayudarlo a hacerlo. La otra cosa es que aquí vamos a seguir teniendo clases para nuevos creyentes, que también eso va a complementar, pero no es la única manera. Es decir, podemos tener esas clases, pero también usted puede hacer un trabajo con los nuevos creyentes, si hay materiales muy buenos que podemos proveerle para que usted pueda tener una guía de cómo hacerlo, hermana. Sí. Así que yo le voy a pedir que cuando tengan a alguien que no se va a ir a la clase y usted le pueda dar la clase, yo se lo puedo hacer en la conferencia. Puedo ponerme como 4 o 5 juntas en la conferencia. Esta va a con 2. Pero eso fue que yo quisiera que hubieran aquí. La voz se va a pasar a los amigos. Testimonio grandioso, si se ha dado. Y de verdad, inclusive el primer día de clase, se dijo que tenía una pregunta abajo que dice, si tú murieras hoy al cielo, y una de ellas dijo que no, en el primer día de clase. Pero ¿qué hice yo? Ahí mismo, se salió el evangelio nuevamente y recibió a Jesucristo, y fue bautizado en el mundo. Y seguimos con la clase hasta terminar. O sea que se puede utilizar de muchas maneras. Sí, también es verdad, o sea, se puede usar, ahí está FaceTime, ahí está, ¿cómo se llama? Un montón de exactamente que usted puede usar para hablar, ¿cómo se llama? Skype, exactamente, eso estaba buscando la palabrita. Todo eso, entonces puede usar todo eso, no es repito, tal vez no sea lo ideal, pero a falta de pan casabe, dicen por allá, por el país tuyo, ¿verdad que sí? Bueno, pues, por allá. ¿Ah? Exacto. Sí. Exacto, lecciones para nuevos creyentes. Cuando usted tenga una persona nueva, usted puede comenzar o con vida abundante, porque es una manera de verificar también la decisión y confirmar la decisión, o con lecciones para nuevos creyentes también. Y hay otros materiales que podemos utilizar en el proceso. A mí me gustó mucho aquella serie, Belkis, que se usaron de los navegantes. Fueron como 5 o 6 libros, 6 libros, que se usaron con el grupo que estaban allá, que enseñan ya para eso, para un proceso un poquito más largo de trabajar con el nuevo creyente, el señorío de Jesucristo, la obediencia, la vida, en fin, un proceso interesante. Entonces, materiales hay, es decir, no faltan. Podemos usar todos esos recursos para enseñar a los hermanos y poder ayudarlos en ese proceso. Y déjeme decir una cosa. Sería bueno, oiga bien lo que voy a decir, sería bueno, se bautizó, pero fíjense que en el orden de la Gran Comisión, la enseñanza no viene primero que el bautismo. Jesús dice, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarlos. Nosotros lo hacemos al revés a veces, ¿verdad? En otras palabras, el bautismo no es el final, es el comienzo. Entonces tenemos que trabajar con la gente y yo creo que sería bueno si nosotros le seguimos prestando atención de por lo menos durante 6 meses. Al nuevo creyente, durante 6 meses, seguir estudiando con él la palabra, seguir hablándole para nutrirlo, para ayudarlo, para fortalecerlo. Y mañana ese nuevo creyente va a hacer lo mismo con otra persona, porque queremos que sean así, ¿verdad? Ellos aprendan a hacer la misma cosa. Un capullo que hay que guiarlo por el camino. Exacto. Entonces, es un trabajo, repito, es un trabajo que demanda trabajo, repito, y lucha. Exacto. Correcto, hacer eso. Pero hay que hacerlo, hermanos, porque esa es la gran comisión. ¿Ok? Amén. Bueno, bien, pero hay otro asunto que yo quisiera
tratar con ustedes en cuanto a este tema de discipulado. Ustedes, hermanos, como dirigentes, no solamente tienen que ver que en su célula se disipule a nuevos creyentes, sino que ustedes, y esto sí es trabajo personal de ustedes, tienen que discipular a un nuevo dirigente. Así que la pregunta aquella de, pastor, tengo una célula, consígame un dirigente, no me la vuelvan a hacer, por favor. ¿Ok? Yo no tengo dirigentes. Yo no tengo dirigentes. Los dirigentes los tienen ustedes. Porque esas son la gente que están sentados en su célula. Ellos son los futuros dirigentes. Yo no tengo dirigentes. Los únicos dirigentes que yo tengo son ustedes que están aquí. ¿Verdad? Y los que no han venido en esta semana. Pero bueno, esos son. Yo no tengo. Entonces, ustedes ahora, mis hermanos, tienen la necesidad, la obligación, el deber de trabajar. Hay una cita ahí de alguien, a ver si la tenemos, no sé si la tenemos. Por favor, ingeniero de sonido. ¿No la tenemos la cita? No la tenemos. Bueno, déjeme leerla, me gustó mucho esta cita de un pastor brasileño que se llama Abe Huber. Él dice lo siguiente, es bueno que la incorporemos ahí en esa presentación. Dice, los supervisores, digamos los líderes de circuito, disipulan a los líderes de célula. Los líderes de célula disipulan a los aprendices, o sea, a los nuevos futuros dirigentes de célula. Los aprendices disipulan a los miembros de las células y los miembros de la célula disipulan a otros miembros. Nuestra prioridad, dice él, nuestra prioridad es hacer discípulos que hagan discípulos. De nuevo, hermanos, las células no existen como un fin en sí mismo. Las células existen para cumplir con la gran comisión, y la gran comisión es hacer discípulos, y hacemos discípulos de nuevos creyentes, pero también tenemos la responsabilidad de discipular a personas que serán en el futuro los nuevos dirigentes de célula. Entonces, esa es una tarea, una responsabilidad, vamos al próximo, una responsabilidad de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, reconozca que tenemos esa necesidad. O sea, si queremos tener, recuerden lo que decía el hermano Comiskey, ¿no? Que la estrella que guía el proceso celular es la reproducción de nuevos líderes. Si queremos que hayan nuevas células, tenemos que tener nuevos líderes. Y por ende, si queremos incluso, usted está pensando que a la vuelta de los 10 próximos meses, a final del año, su célula se va a multiplicar. ¿Con quién se va a multiplicar? ¿Quién va a ser el próximo dirigente? Bueno, usted tiene que responsabilizarse de eso, de trabajar en buscar quién será el nuevo dirigente. Y por supuesto, vamos a tener un curso para nuevos dirigentes. Acá, ahora con esta presentación tan bonita que me están haciendo los muchachos, pues me dan más ganas ahora de hacer el curso, ¿verdad? No, tremendo, ya yo. Inspirado. No, pero seguro. Entonces, vamos a hacer el curso, pero eso no depende del curso. Depende de ustedes. Depende de la enseñanza que ustedes le den al grupo. Anime a la gente a servir, lo que dijimos el otro día, ayer o esta mañana, qué sé yo. Dígale a la gente que es un privilegio servir a Jesucristo. Si a alguien lo escogen para ser el nuevo dirigente, eso es una bendición. No tiene que asustarse ni decir, no, yo no puedo, sino que es una bendición. Ore buscando la dirección de Dios. ¿Qué dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9? Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces comience usted a orar. Usted no sabe quién va a ser el próximo dirigente. Usted no sabe quién es la persona. Ore que el Espíritu Santo levante a esa persona. En ese grupo que hay, Dios va a mover a alguien. Ore para que Dios lo haga y Dios lo va a hacer. Observe a la gente, busque las cualidades de disposición y disponibilidad para aprender. Personas que tienen un buen testimonio y que tienen un buen compromiso con la iglesia. Atención a esto. Antes había una técnica
en las iglesias, y yo no sé si todavía las tienen, que bueno, vamos a elegir al hermano fulano para hacer el trabajo este. Él está frío, a ver si lo podemos calentar. Entonces elegíamos personas que estaban frías, ¿tú oyes? Más frío que un témpano de hielo, para entonces que vengan a calentarse. ¿Quién dijo? No, hombre, no, pégale un fósforo a ver si se calienta, si no, olvídelo. Mándalo para la boya. Exacto. Entonces, mis hermanos, no es así. No es así como nosotros vamos a elegir los nuevos dirigentes. Los nuevos dirigentes vamos a escogerlos mirando quién en el grupo, después de orar, después de buscar la dirección de Dios, quién en el grupo muestra un espíritu de servicio, quién en el grupo muestra una dedicación, quién en el grupo está más dispuesto a servir y se ofrece para las cosas. A ese hombre hay que prestar atención, a esa mujer hay que prestar atención. Esa es la persona con quien nosotros podemos contar. No piense que necesariamente, porque le estoy hablando por experiencia, ¿verdad? No piense que necesariamente el que sabe más va a ser el que va a resultar mejor. En el pasado yo he cometido ese error, ¿verdad? Yo dije, bueno, este grupo que está aquí, yo me acuerdo cuando comencé mi primer grupo de evangelismo explosivo, yo dije, estos 4 hermanos son la gente clave. A mitad de camino tuve que cerrar el grupo porque esos 4 genios no funcionaron. No funcionaron, no tenían la disposición, el compromiso para hacer el trabajo. Entonces, necesariamente el que sabe más no es el que va a hacer. Es la persona que tiene disponibilidad, que quiere incluso ser enseñado y que está dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Así que, mi hermano, ese es el trabajo. Escoja a esa persona, sí, dale, escoja a esa persona, nómbrela a su dirigente asistente, dele responsabilidades, instrúyales en esas responsabilidades, en el compromiso que implica, modele el trabajo. Es decir, usted tiene que enseñarle cómo se hace el trabajo. Usted le va a mostrar de qué manera se hace a través de lo que usted está haciendo. Uno aprende mirando. Y después le dan las clases, le enseñan. Pero yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia y prestaba mucha atención a mi pastor, al pastor Kaufman, de tal forma que algunas manías en la predicación de él se me pegaron a mí. Pero sí, porque lo observaba, cómo hacía él sus sermones, qué hacía, cómo lo hacía. Entonces, para mí él fue un ejemplo y después vino la lección. Después me enseñó, aquí están las lecciones, lee este libro de esta manera. Me instruyó en cómo se hace, se trabaja en un mensaje. Pero primero yo vi lo que él estaba haciendo. Y como les he dicho en otras ocasiones, cuando en el periodo de la Unión Soviética, cuando los seminarios bautistas los cerraron, ¿cómo preparaban a los pastores? Muy simple. Un pastor escogía a una persona que estaba llamada para el ministerio, la ponía a su lado y él le enseñaba todo, le mostraba lo que había que hacer y le enseñaba cómo hacerlo. Y estaba con él un tiempo y entonces después lo soltaba para que fuera un pastor. Bueno, eso me parece que todavía sigue siendo un buen método vigente, incluso para nosotros, trabajar con los hombres que están llamados en el ministerio, en la iglesia, al ministerio pastoral. Y es una cuestión válida. Los seminarios son muy buenos, pero la realidad, el trabajar en la realidad con la gente es bien importante. Entonces, modele el trabajo, hágase acompañar de esa persona cuando usted prepare. Si usted está interesado en que él sea el próximo dirigente, acompáñese de él, incluso cuando usted prepare sus lecciones. Invítelo un día, mira, así es como yo lo hago, y hágalo con él para que él vea cómo se hace, los contactos que usted hace con las personas también. Sea sensible a necesidades, a veces hay problemas, dificultades y la gente necesita ser escuchada. También es importante que le ayudemos, instrúyale en cómo guiar el estudio de la palabra. Esa es una de las cosas que enseñamos en el curso que damos acá. Pero recuerde que cuando estamos facilitando la palabra, no estamos predicando un sermón, sino queremos que la gente participe. Enséñele cómo se hace eso y asígnele periódicamente el estudio y la dirección de la célula. Eso es una buena cosa, ¿eh? Muchos de ustedes lo hacen y yo creo que es muy bueno. Incluso algunos lo hacen rotando, incluso las personas. Y le dicen, bueno, la semana que viene te va a tocar a ti dirigir el estudio. Y entonces esa persona poquito a poquito va entrenándose en la práctica, ¿verdad? Y de esa manera puede aprender
a conducir una nueva célula. No sé si tenemos algún otro material ahí arriba. Haga las correcciones y las observaciones del lugar cuando la gente está siendo enseñada, y obviamente no va a hacer las cosas en forma perfecta. Entonces usted observe qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, y usted le ayude haciendo las correcciones, y entonces ya esa persona va a ser el próximo dirigente. Cuando usted venga a terminar el año y ha bautizado varias personas en su célula, y varias personas en su célula se han convertido y se han añadido a su célula, y su célula tenga 12, 13, 14 personas, y usted está listo para multiplicar su célula, entonces esa persona que usted ha estado trabajando con ella en estos próximos meses será el próximo dirigente, y tendremos de esa manera una cantera de dirigentes, y esperamos que ese hermano haga lo mismo en el próximo periodo, y de esa manera podremos continuar expandiendo el ministerio, y probablemente muchas otras cosas pueden pasar porque podamos encontrar personas para la obra del Señor.